¿Qué sucede cuando un empático dice no por primera vez? Jung lo previó, Huberman lo probó. Existe un instante en la vida de todo empático que lo cambia absolutamente todo. No es cuando descubres que sientes demasiado. No es cuando te das cuenta de que absorbes las emociones de los demás como una esponja. No es ni siquiera cuando finalmente entiendes por qué las fiestas te agotan y por qué necesitas tanto tiempo a solas para recuperarte. El momento que transforma a un empático para siempre es mucho más simple e infinitamente más poderoso. Es la primera vez que dices no, y realmente quieres decir eso. Carl Jung predijo este momento hace más de 100 años. Él escribió que la asimilación de la sombra le da al hombre cuerpo y sustancia, que sin integrar aquello que rechazamos en nosotros mismos, permanecemos como fantasmas, flotando por la vida de los demás. Ahora, el laboratorio de Huberman confirma con neurociencia exactamente lo que sucede en el cerebro cuando un empático finalmente establece límites. Y lo que descubrieron explica por qué este simple acto de decir no desencadena una tormenta neurológica tan intensa. Hoy vas a entender la ciencia detrás de la transformación más importante que un empático puede experimentar. Capítulo 1. La prisión invisible del empático. Para entender lo que sucede cuando un empático dice no por primera vez, necesitamos primero entender la prisión en la que viven. Imagina despertar todos los días en un cuerpo que funciona como una antena para las emociones de todos a tu alrededor. Entras a una sala e inmediatamente sabes quién está triste, quién está ansioso, quién está escondiendo rabia detrás de una sonrisa falsa. Tú no elegiste tener esa habilidad. Simplemente existe, y el precio de esta sensibilidad extraordinaria es vivir en una sobrecarga constante que las personas normales nunca van a entender. Los empáticos no son simplemente personas sensibles. Investigaciones del laboratorio de Huberman sobre el sistema nervioso revelan que las personas altamente empáticas poseen una actividad significativamente mayor en las neuronas espejo. Estas neuronas hacen que literalmente sientas lo que otros sienten. Pero hay algo aún más profundo sucediendo en el cerebro del empático. El córtex insular, la región responsable de la conciencia interoceptiva, también es más activa en empáticos. Esto significa que no solo perciben las emociones de los demás, sino que las sienten físicamente en sus propios cuerpos. Cuando alguien cercano al empático está con dolor, el empático puede sentir un apretón en el pecho. Cuando alguien está ansioso, el empático puede sentir su estómago contraerse. El cuerpo del empático responde a las emociones ajenas, como si fueran suyas. Cuando alguien cercano a ti está triste, tus neuronas espejo activan las mismas regiones cerebrales como si tú estuvieras triste. Cuando alguien está ansioso, tu cuerpo produce cortisol, como si la amenaza fuera tuya. Un estudio fascinante descubrió que el 26% de las personas muestran una respuesta fisiológica de cortisol, solo observando a otros en situaciones estresantes. Pero en empáticos, este número es drásticamente mayor. Eso significa que los empáticos viven en un estado constante de sobrecarga emocional. Ellos cargan no solo sus propias emociones, sino las emociones de todos a su alrededor. Y aquí está el problema central. Para sobrevivir a esta sobrecarga, los empáticos desarrollan un mecanismo de defensa que se convierte en su mayor prisión. Aprenden a decir sí a todo. ¿Por qué decir sí protege al empático? Porque cuando dices sí, evitas el desconfort del otro. Cuando dices sí, no necesitas sentir la decepción o rabia que tu no causaría. Cuando dices sí, mantienes la paz externa, incluso si destruye tu paz interna. Jung llamó a esto inflación de la máscara.
La máscara es la que usamos para el mundo. En Empáticos, esta máscara se vuelve tan espesa que ellos olvidan quiénes realmente son por debajo de ella. La máscara del empático es siempre complaciente, siempre disponible, siempre lista para ayudar, siempre diciendo sí, y cada sí que no es verdadero alimenta la sombra. Jung describió la máscara como una máscara necesaria para la vida social. Todos nosotros necesitamos una máscara para funcionar en sociedad. El problema surge cuando la máscara se funde con el rostro, cuando olvidas que existe alguien por debajo de ella. Para el empático, esa fusión acontece gradualmente a lo largo de años. Cada vez que él dice sí cuando quiere decir no, la máscara se pone un poco más espesa. Cada vez que él ignora sus propias necesidades para atender las de los otros, la máscara se vuelve un poco más rígida, hasta que un día el empático se mira en el espejo y no reconoce a la persona que ve. Él se ha convertido en una función de agradar a los otros, en vez de una persona completa. Este es el momento más peligroso en la vida de un empático, porque es en este momento que la sombra comienza a gritar. Capítulo 2. La sombra del Si Jung enseñó que todo lo que rechazamos en nosotros mismos va para la sombra, y la sombra no desaparece, ella crece. Para el empático que siempre dice sí, la sombra contiene algo muy específico. Ella contiene toda la rabia no expresada, todo el resentimiento acumulado, toda la frustración de años diciendo sí cuando quería decir no. Pero la sombra también contiene algo precioso. Ella contiene el poder de decir no. Ella contiene la capacidad de establecer límites. Ella contiene la fuerza que el empático tanto necesita, pero tanto teme. Jung escribió que confrontar la sombra es encontrar oro en medio de la basura. El no que el empático tanto teme es exactamente el oro que él necesita rescatar. El laboratorio de Huberman explica por qué decir no es tan terrificante para empáticos. La amígdala es la región del cerebro responsable por detectar amenazas en personas altamente empáticas. La amígdala es hipersensible. Ella interpreta la menor posibilidad de conflicto como peligro real. Cuando un empático considera decir no, la amígdala dispara como si un depredador estuviera atacando. El corazón acelera, las manos sudan, el estómago se contrae. Todo el cuerpo grita peligro. Al mismo tiempo, el córtex prefrontal, que es responsable por el pensamiento racional, intenta calmar la situación. Él sabe que decir no es realmente peligroso. Pero la conexión entre la amígdala y el córtex prefrontal en empáticos frecuentemente favorece a la amígdala. Eso significa que el miedo vence a la razón y el empático dice sí una vez más. Cada vez que eso acontece, el patrón se fortalece. Los circuitos neuronales que conectan decir no a peligro se tornan más robustos y la sombra se queda más pesada. Hay otro fenómeno neurológico importante sucediendo aquí. El laboratorio de Huberman documentó cómo la evitación de situaciones temidas fortalece el miedo a lo largo del tiempo. Cada vez que el empático evita decir no, él recompensa el cerebro por tener miedo. La amígdala registra que el miedo estaba correcto. Al final, evitaste la situación peligrosa y nada de malo pasó. Eso debe significar que la situación realmente era peligrosa. Este es un ciclo vicioso que se autoperpetúa. Cuanto más el empático evita decir no, más terrificante decir no se torna. Cuanto más dice que sí por miedo, más resentimiento acumula la sombra. Y cuanto más resentimiento se acumula en la sombra, más eventualmente va a explotar. Carl Jung
advirtió que la sombra reprimida se vuelve cada vez más primitiva y poderosa. No desaparece por ser ignorada, simplemente espera el momento justo para emerger. Y cuando emerge, frecuentemente lo hace de formas destructivas. El empático que nunca dice no, muchas veces un día explota. Años de resentimiento acumulado salen de golpe, frecuentemente dirigidos a la persona equivocada en el momento equivocado. Y entonces el empático se siente culpable por la explosión y promete nunca más dejar que eso suceda y vuelve a decir sí a todo. Y el ciclo recomienza. Este ciclo solo puede ser roto de una forma diciendo no conscientemente, antes de que la sombra fuerce un no inconsciente. Capítulo 3. El momento de la ruptura. Pero entonces algo sucede. Un día, la sombra se vuelve demasiado pesada. Un día, el cuerpo del empático simplemente no aguanta más. Un día, el dolor de decir sí supera el miedo de decir no. Y en ese día, el empático dice no por primera vez. Jung describió este momento como el inicio de la individuación. Es el momento en que la persona comienza a ser quien realmente es, en vez de quien los otros quieren que sea. Pero, ¿qué realmente sucede en el cerebro en este momento? El laboratorio de Huberman ha documentado los cambios neurológicos que ocurren cuando alguien finalmente establece un límite, después de años de complacer a los demás. Primero, hay un pico masivo de cortisol. El cuerpo interpreta el no como una situación de vida o muerte. Toda la programación de años grita que estás en peligro. Segundo, la amígdala entra en hiperactividad. Busca frenéticamente señales de que su predicción de desastre era correcta. Busca ira en el rostro del otro. Busca rechazo. Busca el fin de la relación. Tercero, y aquí está la parte crucial, el córtex prefrontal comienza a trabajar de una forma nueva. Observa la situación y frecuentemente descubre algo sorprendente. El mundo no se acabó. La persona que recibió el no puede haber quedado incómoda, puede haber quedado sorprendida, puede incluso haber quedado irritada. Pero la relación no se acabó. No fuiste abandonado. El desastre que la amígdala predijo no sucedió. Y este descubrimiento cambia todo. Jung llamaba a este momento confrontación con la realidad. Toda la estructura de miedo que el empático construyó a lo largo de años estaba basada en una fantasía. La fantasía de que decir no llevaría al rechazo total y al abandono. Cuando el empático finalmente dice no y percibe que esa fantasía no corresponde a la realidad, algo se quiebra dentro de él, algo que necesitaba ser quebrado. La ilusión se deshace y con ella va una parte de la prisión. Capítulo 4. La neuroplasticidad del no. El cerebro humano es plástico. Eso significa que puede cambiar y reorganizarse basado en experiencias. Cuando un empático dice no por primera vez y sobrevive, algo extraordinario sucede en su cerebro. El laboratorio de Huberman explica que cada vez que la amígdala predice desastre y el desastre no sucede, los circuitos neuronales se reconfiguran. La conexión entre decir no y peligro comienza a enflaquecer. Pero aquí está lo que torna el primer no tan poderoso. El primer no crea una nueva memoria. Una memoria de que es posible decir no y sobrevivir. Esta memoria se torna la semilla de una nueva forma de existir en el mundo. Jung llamó a esto muerte del ego. No es que el ego muera literalmente, es que la identidad antigua del empático, que siempre dice sí, comienza a disolverse para dar lugar a una identidad más completa. Esta nueva identidad incluye la capacidad de decir no, incluye el permiso de tener necesidades propias,
incluye el derecho de existir sin necesitar constantemente cuidar de los otros. Y cada no subsecuente fortalece esta nueva identidad. Investigaciones muestran que establecer límites activa el sistema de recompensa del cerebro. Dopamina es liberada. El cerebro registra que decir no cuando necesario es algo bueno. Con el tiempo, el empático desarrolla lo que los neurocientíficos llaman flexibilidad de respuesta. En vez de automáticamente decir sí, el cerebro ahora tiene la opción de evaluar cada situación y escoger la respuesta apropiada. Esta es la libertad que Jung prometió cuando habló sobre la integración de la sombra. Pero la neuroplasticidad requiere repetición. Un único no es suficiente para reconfigurar completamente el cerebro. El primer no abre la puerta. Los nos subsecuentes la mantienen abierta. El laboratorio de Huberman descubrió que lleva aproximadamente 66 días de práctica consistente para que un nuevo comportamiento se torne automático. Eso significa que el empático que quiere verdaderamente transformar su relación con límites necesita practicar decir no regularmente, por lo menos por 2 meses. No necesita ser nos grandes o dramáticos. Pequeños nos cotidianos son suficientes. No voy a hacer horas extras hoy. No puedo ayudar con eso ahora. No estoy disponible en este momento. Cada pequeño no es un ladrillo en la construcción de una nueva arquitectura cerebral. Una arquitectura que incluye la opción de rehusar sin entrar en pánico. Capítulo 5. La culpa que viene después. Pero sería deshonesto hablar sobre el primer no sin hablar sobre la culpa. Todo empático que dice no por primera vez experimenta una ola de culpa que puede ser abrasadora. Es importante entender por qué esto sucede y qué hacer con eso. La culpa del empático viene de varias fuentes. Primero, está la programación de la infancia. Muchos empáticos aprendieron desde temprano que su valor viene de cuidar de los otros. Decir no contradice esta programación fundamental. Segundo, está la hiperactividad de las neuronas espejo. El empático literalmente siente el desconfort que su no causó en el otro y confunde este desconfort del otro con evidencia de que hizo algo malo. Tercero, está la sombra aún no integrada, la parte del empático que fue entrenada a complacer. Grita que él cometió un error terrible. Jung enseñó que la culpa puede ser una guía valiosa o una prisión cruel. La diferencia está en cómo usted la procesa. Culpa saludable dice, yo hice algo que contradice mis valores genuinos. Culpa neurótica dice, yo hice algo que contradice la expectativa de los otros sobre mí. La culpa que el empático siente después de decir no es casi siempre culpa neurótica. No está basada en haber hecho algo genuinamente malo. Está basada en haber contrariado la programación de agradar. El laboratorio de Huberman sugiere una práctica poderosa para procesar esta culpa. Cuando la culpa surja, pause y pregúntese a sí mismo, ¿yo realmente hice algo malo o yo simplemente hice algo que desagradó a alguien? Desagradar a alguien no es lo mismo que hacer algo malo. Personas saludables desagradan a otras personas todo el tiempo, simplemente por tener necesidades propias. Esta distinción es fundamental para la integración de la sombra. Hay una práctica junguiana llamada diálogo activo, que puede ser muy útil aquí. Cuando la culpa aparezca, puedes hablar con ella como si fuera una parte separada de ti. Pregúntale a la culpa de dónde viene. Pregúntale qué está intentando proteger. Frecuentemente, la culpa es una parte antigua que aún cree que su valor depende de complacer a los demás. Necesita ser escuchada y gentilmente actualizada con nueva información.
Puedes decirle a la culpa algo como: entiendo que estás intentando protegerme. Aprendiste que decir no era peligroso, pero soy adulto ahora y puedo cuidarme a mí mismo. Decir no no me convierte en una persona mala, me convierte en una persona completa. Este tipo de diálogo interno puede parecer extraño al principio, pero Carl Jung demostró repetidamente que hablar con partes internas es una de las formas más poderosas de integración psicológica. Capítulo 6. La transformación de las relaciones. Cuando un empático comienza a decir no, sus relaciones inevitablemente cambian, y aquí hay una verdad que puede ser difícil de escuchar. Algunas relaciones no sobreviven al no del empático. Carl Jung fue muy claro sobre esto. Él enseñó que las relaciones basadas en la máscara persona no sobreviven a la individuación. Si alguien solo te ama por la máscara que usas, ese amor no es para ti de verdad. Cuando el empático comienza a decir no, descubre qué relaciones estaban basadas en quién él realmente es y cuáles estaban basadas en su utilidad. Personas que se beneficiaban del sí constante frecuentemente reaccionan mal cuando el no aparece. Pueden acusar al empático de haber cambiado, de haberse vuelto egoísta, de no ser más la persona que conocían. Y en cierto sentido, tienen razón, el empático cambió. Se está volviendo más él mismo y menos lo que los otros quieren que sea. Pero aquí está la buena noticia. Las relaciones que sobreviven al no del empático se vuelven infinitamente más profundas y auténticas. Cuando puedes decir no, tu sí pasa a tener valor real. Cuando las personas saben que estableces límites, confían más en ti. Paradoxalmente, decir no lleva a conexiones más verdaderas. El laboratorio de Huberman confirma esto en investigaciones sobre relaciones. Personas que establecen límites claros tienen relaciones más satisfactorias y duraderas que personas que dicen sí a todo. La razón neurológica es interesante. Cuando alguien siempre dice sí, el cerebro de las otras personas aprende a desvalorizar ese sí. Se vuelve esperado, previsible, sin significado real. Pero cuando alguien a veces dice no, su sí se convierte en un evento. El cerebro de los otros registra como significativo. Dopamina es liberada. El sí de alguien que sabe decir no es mucho más valioso que el sí automático de alguien que nunca se niega. Carl Jung observó esto en sus estudios sobre relaciones. Él notó que personas excesivamente complacientes frecuentemente eran menos respetadas que personas que establecían límites claros. La disponibilidad total, paradoxalmente, disminuye el valor percibido de la persona. Esto no significa que el empático deba volverse indisponible u hostil. Significa que la capacidad de elegir cuándo estar disponible torna la disponibilidad más significativa. Capítulo 7. El protocolo del primer no, basado en todo lo que Carl Jung enseñó y que la neurociencia moderna confirma. Aquí está un protocolo para empáticos que se están preparando para decir no por primera vez. Paso 1. Elige algo pequeño. Tu primer no necesita ser una gran confrontación. Puede ser rechazar una invitación social cuando estás cansado. Puede ser no atender una llamada cuando necesitas tiempo a solas. Puede ser cualquier situación de bajo riesgo donde tú normalmente dirías sí. La razón para comenzar pequeño es neurológica. Estás creando nuevos circuitos cerebrales. Circuitos pequeños son más fáciles de construir y se tornan la base para circuitos mayores. Paso 2. Prepara tu sistema nervioso. Antes de decir no, practica respiración diafragmática. Inhala por 4 segundos.
Sostén por 4 segundos. Exhala por 6 segundos. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la reactividad de la amígdala. El laboratorio de Huberman demostró que esta técnica puede reducir la respuesta de estrés en hasta 40%. Paso 3. Di no sin justificativas excesivas. Empáticos tienden a explicar demasiado. Ellos sienten que necesitan tener una razón perfectamente válida para decir no, pero explicaciones excesivas frecuentemente enflaquecen el límite. Un simple no, gracias o no me será posible es suficiente. No debes explicaciones a nadie sobre tus necesidades. Paso 4. Soporta el desconfort. Después de decir no, vas a sentir desconfort, culpa, ansiedad, miedo. Estos sentimientos son normales. Ellos son la sombra protestando contra el cambio. No intentes hacer el desconfort irse. Obsérvalo. Respira a través de él. Recuerda que sentimientos no son hechos. El desconfort pasará. Paso 5. Celebra la supervivencia. Después del desconfort disminuir, reconoce conscientemente que sobreviviste. El mundo no acabó. Dijiste no y aún estás aquí. Esta celebración consciente es importante porque ayuda al cerebro a registrar la experiencia como positiva. Ella fortalece los nuevos circuitos neuronales que estás construyendo. Paso 6. Repite con frecuencia creciente. Después de tu primer no bien sucedido, encuentra otra oportunidad dentro de pocos días. No dejes pasar mucho tiempo entre las prácticas, o el cerebro volverá a los patrones antiguos. El objetivo es crear un nuevo normal, donde decir no es simplemente una opción disponible, no algo dramático o asustador, apenas una respuesta posible entre otras. Con el tiempo, vas a percibir que decir no se torna cada vez más fácil. La tormenta neurológica disminuye, la culpa queda más breve, la libertad queda más presente. Capítulo 8. La integración continúa. Decir no por primera vez no es el fin de la jornada, es el comienzo. Carl Jung enseñó que la individuación es un proceso que dura la vida entera. Cada vez que integras una parte de la sombra, otras partes se revelan. El trabajo nunca está completo, pero queda más fácil con el tiempo. Para el empático que comenzó a decir no, el próximo paso es continuar practicando. Cada no que dices fortalece tu capacidad de decir no en el futuro. Los circuitos neuronales quedan más robustos. La amígdala queda menos reactiva. El córtex prefrontal gana más control. Con el tiempo, decir no deja de ser una batalla y se torna simplemente una opción disponible. El laboratorio de Huberman llama eso de autorregulación madura. Es la capacidad de elegir tus respuestas. En vez de reaccionar automáticamente, empáticos con autorregulación madura aún sienten intensamente. Ellos aún tienen neuronas espejo altamente activas. Ellos aún absorben emociones de los otros. La diferencia es que ellos ahora tienen la capacidad de procesar esas emociones sin perderse en ellas. Ellos pueden sentir la tristeza del otro sin tornarse tristes. Pueden percibir la necesidad del otro sin automáticamente intentar satisfacerla. Esta es la verdadera libertad del empático. Hay un concepto junguiano llamado el sí mismo que es relevante aquí. El sí mismo es la totalidad de la psique. Incluye tanto el ego consciente como todos los contenidos inconscientes, inclusive la sombra. El empático que nunca dice no está identificado solo con una parte de sí mismo. La parte complaciente, la parte que cuida de los otros, la parte que dice sí. Él ha rechazado la parte que puede decir no. Y esa parte se fue para la sombra. La integración de la sombra es el proceso de recuperar esa parte rechazada,
de percibir que puede ser tanto la persona que ayuda como la persona que establece límites, tanto la persona que dice sí como la persona que dice no. Esta totalidad es lo que Carl Jung llamó individuación, y el empático que integra su no se vuelve más entero de lo que era antes. Él aún siente intensamente, aún percibe las emociones de los otros, aún tiene el don de la empatía, pero ahora él también tiene la habilidad de protegerse, de cuidarse a sí mismo, de existir como una persona completa y no solo como una función de cuidar de los otros. Capítulo 9. La paradoja final. Carl Jung frecuentemente hablaba en paradojas, y hay una paradoja fundamental en el centro de esta transformación. Cuando el empático aprende a decir no, él se vuelve capaz de amar más profundamente. Esto parece contradictorio. ¿Cómo establecer límites puede llevar a más amor? La respuesta está en la diferencia entre sacrificio genuino y sacrificio compulsivo. El empático que siempre dice sí, no está realmente sacrificándose por los otros. Él se está sacrificando por el miedo de decir no. Su sí no viene de amor, viene de terror. Cuando el empático puede decir no, su sí se convierte en una elección real, y elecciones reales hechas libremente son la base del amor genuino. Carl Jung escribió que no puedes dar aquello que no posees. El empático que nunca dice no se posee a sí mismo. Por lo tanto, no puede genuinamente darse a nadie. Pero el empático que integró su sombra y recuperó el poder de decir no, ahora se posee y puede elegir cuándo y cómo se va a dar. Este es el presente que el primer no ofrece. No es el presente de cerrarse al mundo, es el presente de finalmente poderse abrir de verdad. El laboratorio de Huberman confirma esta paradoja en estudios sobre altruismo. Personas que practican autocuidado y establecen límites claros, en realidad ayudan más a los otros a largo plazo que personas que se sacrifican constantemente. La razón es simple. El empático que nunca dice no, eventualmente se agota. Él entra en burnout. Él se resiente de las personas que ayuda. Su cuerpo enferma, su mente se exhaure y él acaba no consiguiendo ayudar a nadie. Pero el empático que sabe decir no, preserva su energía. Él puede continuar ayudando por mucho más tiempo. Él ayuda con calidad en vez de cantidad. Y su ayuda viene de un lugar de elección genuina, no de miedo u obligación. Paradójicamente, el empático que dice no, acaba diciendo más síes significativos a lo largo de la vida. Conclusión. La invitación. Si tú eres un empático que nunca dice no, quiero hacerte una invitación. Encuentra una pequeña situación esta semana, donde tú normalmente dirías sí, pero te gustaría decir no. No necesita ser nada dramático, no necesita ser una gran confrontación. Puede ser algo tan simple como rechazar una tarea extra en el trabajo o no responder un mensaje inmediatamente. Y entonces, di no. Siente el desconfort que viene después. Observa la culpa. Percibe el miedo. Y entonces, observa cómo el mundo no se acaba. Este pequeño acto puede parecer insignificante, pero él contiene el potencial de transformar completamente tu vida. Carl Jung previó eso, Huberman lo probó, y ahora tú puedes experimentarlo. Tu primer no te espera, y atrás de él está la persona que tú realmente eres, la persona que ha estado escondida en la sombra todo este tiempo, la persona que finalmente está lista para salir. Una última reflexión. Hay una diferencia enorme entre ser una persona buena y ser una persona que tiene miedo de parecer mala.
El empático que siempre dice sí, frecuentemente no es verdaderamente bondadoso. Él está aterrorizado con la posibilidad de ser visto como egoísta. Su bondad es, en realidad, miedo disfrazado. Pero el empático que puede decir no y elige decir sí, esa es una persona genuinamente bondadosa, porque su bondad es una elección, no una compulsión. Carl Jung escribió que la persona verdaderamente buena es aquella que conoce su propia oscuridad, que integró su sombra, que puede ser cruel, pero elige ser gentil, que puede decir no, pero frecuentemente dice sí. Este es el empático integrado, y este empático comienza a existir en el momento en que tú dices tu primer no verdadero. Ese momento está a tu alcance. Ahora, hoy, en este exacto instante en que terminas de escuchar estas palabras, tu primer no te espera. Todo lo que necesitas hacer es decirlo.